alimentos y bebidas. ¿Esto qué significa para la macro, además de la obvia desaceleración de la inflación? Sí, primer punto, todas las consultoras que hacen alta frecuencia están mostrando que alimentos y bebidas está cerrando en torno al 3% mensual, pero bueno, la general terminó levemente por debajo de la 5% mensual. Esto implicaría una baja de la inflación desde el 25% que se observó en diciembre al 5% en la actualidad, y las expectativas para adelante, según se descuenta, por ejemplo, en el relevamiento de expectativas del mercado, en el precio de los bonos, en el precio implícito, la tasa de inflación implícita que surge del precio de los bonos, de que podría seguir bajando a punto tal que el relevamiento de expectativas del mercado para el año que viene ya está proyectando una inflación por debajo del 50%. Debajo del 50% para el año, para el 2025. Para el 2025 un 50%, pero viene colapsando. De hecho, el 2024 las expectativas del mercado eran para este año que la inflación iba a ser del 240%, y ahora las proyecciones para este año son 140% y bajando. Es decir, las expectativas del mercado ya bajaron en 100 puntos porcentuales en la inflación para este año, y eso es producto de la política monetaria. Justamente se está apagando la maquinita de hacer pesos, y en consecuencia se apaga el proceso inflacionario. Y para poner los números muy concretos, en octubre del año pasado, la emisión monetaria mensual era equivalente a 6 billones de pesos mensuales. Es decir, eran 5,5 billones por la emisión, por los intereses de las LELIQ en ese momento, más medio billón más para emitir y financiar al déficit del gobierno nacional. Esos 6 billones de emisión mensual se transformaron en este momento en solo 1 billón de pesos mensual. Eso es producto de el ajuste en las cuentas públicas, que ya no se emite nada para financiar al Tesoro, y los intereses de las LELIQ, que pasaron de 5,5 billones mensual a 1 billón mensual y siguen bajando. Ramiro, algunas consultoras miden que como consecuencia de este éxito, que la principal preocupación de los argentinos está empezando a dejar de ser la inflación y pasa a ser ahora el desempleo. ¿Qué perspectivas ves vos respecto del mundo del trabajo para los próximos meses? A ver, Argentina no crece desde el 2011, y desde el 2011 que siempre tiene un serrullo de que un año crece, al otro rebota, al otro año tiene recesión, al otro rebota, así desde el 2011 estamos. En cada caída que tuvimos en este serrucho, al margen de la pandemia, que es muy particular, en cada golpe de estos, la economía pierde 300.000 puestos de trabajo en blanco, ¿no? Por ahora estamos en esos registros, en estos valores, de que en los años recesivos Argentina pierde de los empleados en blanco 300.000 puestos de trabajo. El nivel de actividad ya tocó piso, posiblemente habrá tocado piso en abril o mayo, está tocando piso, y eso es producto de que la fuerte baja de la inflación permite cierta recuperación del salario real, de las jubilaciones, de lo que se paga también por los planes sociales como AUH y todas estas cuestiones. Entonces, como Argentina es una economía casi cerrada y por lo tanto vive en el mercado interno, si la inflación baja tan fuerte y se empiezan a recomponer cierto margen de los ingresos, permite cierta recuperación del consumo, y esto entonces lo ato con lo que hablamos del empleo. Posiblemente no sea más que un año como fueron desde el 2011, que cuando cae Argentina en estos parates fuertes que hace, pierde los 300.000 puestos de trabajo blanco, y bueno, la expectativa de rebote del año que viene es posiblemente que los recupere. A ver, así como lo que hace bajar la inflación es la política monetaria, lo que debería hacer crecer la economía son las inversiones. Y las inversiones en un país como la Argentina, viste, que tienden a tardar en llegar. Te pongo un ejemplo, ayer lo hablamos con el senador Luis Juez. El RIGI es en realidad el régimen de incentivos para las grandes inversiones. Es una especie de certificado que tuvo que emitir un país chanta como la Argentina durante años y años. Porque la verdad que la mayoría de los países del mundo funcionan sin ese mecanismo. Pero es como lo que le tenés que asegurar doblemente a un inversor que mañana no te van a cambiar las reglas de juego. A ver, exactamente, lo que hablamos de cambiar las reglas de juego es fundamental.
Porque Argentina, como lo vimos en la historia y en las últimas décadas y en la época kirchnerista en particular, con esos raptos comunistas que le agarra el peronismo y que terminan expropiando empresas, claro, entonces ya nadie quiere invertir en Argentina. Porque si a la cubana, el propio Estado Nacional es el que expropia las empresas, lo vimos con YPF, porque en Argentina lo que llamaron nacionalización, en el exterior le llaman expropiación, por eso debemos 16.000 millones de dólares ahora, después del juicio. Entonces, lo que se intentó hacer con Vicentín en su momento también te demuestra que esos raptos comunistas que le agarra el propio Estado argentino, violando toda la Constitución Nacional, dice, bueno, yo no voy a invertir en esas reglas. Encima, si por ejemplo le ponen retenciones, le ponen lo que estamos viviendo de lo que fue las restricciones cambiarias. Por ejemplo, Argentina es una trampera para cualquier extranjero, porque vos podés poner plata pero no la podés sacar. Y entonces, ¿quién va a invertir en un contexto donde hay cepo cambiario, donde solo puede entrar plata pero no puede salir? Entiendo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer desde la más profunda ignorancia? ¿Y por qué no levanta esas restricciones este gobierno? O sea, ¿qué pasa si... yo estuve hablando con expertos en el gobierno, altos funcionarios, y me decían, mira, de alguna manera se está saliendo del cepo con algunas acciones. ¿Cuáles? Pregunté. Por ejemplo, antes se le pagaba solamente el 30% del total de lo que se importaba y se lo pateaba para adelante el resto. Y ahora se está pagando el 70%. Eso es una manera de salir del cepo. Pero, por ejemplo, permitir que las multinacionales, por ejemplo, puedan hacer sus negocios y remitir sus dividendos a las casas matrices, ¿no se podría hacer ahora mismo? A ver, para los flujos, o sea, para lo que es la generación de flujos para adelante, sin duda ya se puede hacer. Lo que son los stocks, es decir, por ejemplo, durante la presidencia de Alberto Fernández, que estuvo prohibido durante 4 años girar $1 al exterior, si ahora todas las empresas dicen, bueno, si vos liberás todo, tienen habilitados, entonces más o menos para girar al exterior 10.000 millones de dólares. Y sobre eso, todo el stock de importaciones que no se pagó, que son mínimo, estamos hablando del incremento de la deuda comercial, mínimo 25.000 millones de dólares, pues sí, bueno, pero pará, porque si todo el mundo sale de un día para el otro a que... Bueno, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Porque entonces... desesperadamente, vos tenés una corrida sobre el dólar que te puede llevar el dólar a la estratosfera. Está bien, ¿y entonces cómo lo haces? Porque es difícil, ¿no? Es como un juego de rompecabezas que vos sacás una pieza y te explota todo. Bueno, justamente que el campo estaba minado, no hay ninguna duda. De hecho, quizás en estos 5 meses el mayor logro es justamente que se evitó una hiper. Ese es para mí el mayor logro que tuvo este gobierno, justamente, obviamente, con recuperar el superávit fiscal, recuperar el superávit externo, recuperar el superávit energético, ¿no? Las variables macroeconómicas, empezar a acomodarlas, pero obviamente los flujos están completamente deteriorados, el Banco Central no tenía directamente $1, el propio ministro de Economía advirtió de que el Banco Central estaba usando los encajes de los depósitos en dólares, y dicho de otra manera es que el Estado ya estaba manoteando los depósitos de la gente. Claro. Entonces, claro, ya no había ningún dólar, vos tenías todas estas demandas de dólares por stock, por todas estas trabas que se hicieron durante 4 años, que si vos sacabas el cepo de un día para el otro, no es que no se puede, pero el dólar no iba a estar en el valor que hoy está. En consecuencia, ahí Argentina podría haber vivido un proceso si uno sacaba de un día para el otro las cosas, todas las restricciones, posiblemente tendrías una inflación que fuera mucho más alta de la que vivimos. Si vos tuvieras dinero para poner en el mercado, ¿apostarías a que la ley Bases y el capítulo fiscal va a salir y que eso va a dar como resultado una estructura de país mejor para invertir? Mira, a mí la sensación que tengo es que Argentina llegó finalmente al cambio de ciclo, ¿no? Después de dos décadas enteras de la hegemonía del kirchnerismo, hoy ya no se quedaron ya sin nombres, y también se quedaron sin ideas, porque no tienen ni idea de qué hacer si llegaran a ser el gobierno, o sea, no tienen ninguna propuesta. Entonces, hay olor a cambio de ciclo, a un cambio de ciclo político, donde Argentina nuevamente intenta volver a la cultura, ¿no? A la cultura de la globalización, del capitalismo, de respetar las reglas constitucionales y de sumarse finalmente al mundo, porque Argentina tenía como norte
hasta hace muy poca tenía como norte Cuba, Venezuela y Angola, era con los únicos, o con la China comunista, los únicos que terminan haciendo acuerdos comerciales eran nada más que con países que no ni siquiera hay democracia. Bueno, evidentemente Argentina está cambiando hacia las reglas de Occidente, donde hay comercio libre, hay tipo de cambio libre, hay democracias y la globalización y el comercio internacional se entiende que es la base del crecimiento económico. Me parece que ese cambio de ciclo arrancó finalmente en Argentina. Si no se da ahora la ley base, se va a dar más adelante, si finalmente Argentina entendió que se compró un buzón durante 2 décadas y terminó con 50% de la población pobre y el otro 50% subsistiendo con salario comunista. Bueno, salir de eso lleva tiempo, pero si los argentinos quieren salir de eso, es nada más que caminar por pasto pisado, es nada más que copiar lo que hicieron los países occidentales, democráticos y liberales, y nada más que caminar por pasto pisado y dejar de estar caminando a machetazo limpio por la selva buscando el paraíso comunista a lo cubano. Entonces, si eso es que la sociedad argentina empezó ese camino, que es nada más que caminar por pasto pisado, pero que Argentina tiene garantizado el crecimiento económico. Ramiro Castiñeira, titular de Econométrica, muchísimas gracias por atendernos. Por favor, saludos. Muy bien, 14 horas 46 minutos. 18 grados una décima la temperatura. Atención, porque el incendio que decíamos hace un ratito en las noticias es en Ruiz Huidobro y entre Kramer y Conesa. Esto es la zona de Saavedra, así que no circular por esa zona. También General Paz está con demoras sentido al Riachuelo entre Saavedra y Liniers. Y Mano al Río está muy cargada en Núñez. También están cerradas las inmediaciones de River por fecha de Copa Libertadores. Rojas y Huacacay también corte total por obras. Subte y premetro a horario. Y Sarita Huertin se acaba de pedir, como siempre, todos los días a esta hora, su vaso de menta con jengibre, muy rico, ¿no? Mejor dicho es... Limonada. 10, limonada de menta y jengibre. sí, mejor es. Dicho, son 10 litros de stevia con un poquito de limonada, menta y jengibre. Son Mami. 5 puch de stevia. 5 Puch. No, la estás abrazando la stevia y no la largás como